Generalmente, otras veces he puesto un título que era muy claro, pero a aquella gente que le gusta la ciencia, una de las cosas que les gusta más a los científicos es lo desconocido, el descubrir algo. Y entonces, con cierta maldad, debo decir que puse un título un poco críptico, como ha dicho el profesor Alario, porque eso quiere decir que la gente que viene es que viene a descubrir algo, a encontrarse con algo desconocido, y eso es algo que es bueno. Eso quiere decir que ya se llama desde el principio la ciencia, porque con este título venir tiene su mérito. Entonces, voy a hablar brevemente de Tao en las ciencias exactas y físicas, muy brevemente, y luego de lo poco que sé, que es un poco más, porque del otro no sé apenas nada, del Tao en las ciencias naturales, en biología, de eso hablaré más. El año pasado, cuando era el día 28 de junio, pues uno se mete en la red y dice, hoy es el día de Tao. Y yo dije, ¿y por qué es el día de Tao? Y esto es una cosa que los matemáticos habían puesto porque piensan que pi no debe existir, o sea, la relación entre la longitud de una circunferencia y el radio de una circunferencia no debe ser el múltiplo de algo, sino debe ser algo. Y dijeron que Tao no es que pi no es importante, que lo que verdaderamente es importante es el doble de pi. Y eso, en inglés, se suele decir que es el true, el verdadero símbolo. La T de true la cambiaron entonces por el Tao y por eso dijeron que era muy importante. Hay otras cosas que si quieren después decir el por qué Tao o por qué pi, si quieren al final lo podemos discutir porque me he traído una chuleta por cuáles eran las verdaderas causas que les parecía mejor que fuera el doble de pi, el amarro como una nueva magnitud. Pero así ya a nivel anecdótico, y para empezar un poco más con este tipo de cosas, lo curioso es que entonces cambiaron, como les digo, el día 6 de junio, que es 628, que es el doble de 314, por el 314 para ser el día del Tao. Pero sin embargo, se comentaba en la red que esto había sido un escándalo brutal en los matemáticos, no por el hecho de cambiar una letra por otra del alfabeto griego, sino porque el 14 de marzo, el 314, porque los anglosajones siempre ponen al revés los meses, como saben, es nada más ni nada menos que el día en que nació Albert Einstein. Y que cambiar la festividad de Albert Einstein por un día perdido de junio, que es una atrocidad. Bueno, esto es lo único que quiero decirles sobre el Tao en las ciencias exactas. Les voy a comentar brevísimamente también el Tao en las ciencias físicas. Todos ustedes conocerán lo que es un átomo y saben que un átomo está hecho de protones, neutrones y electrones. Y posiblemente también saben que un protón está hecho de dos partículas elementales que se llaman quarks, una específica tipo de quarks que se llama los quarks up y de otro que se llama el quark down. El neutrón es al revés, aunque en la diapositiva no está así puesto. No, sí está bien puesto. Dos quarks down y un up. Y hay otra partícula elemental que es el electrón, que es un leptón. Pues bien, hay quarks de primera, segunda y tercera generación. Y esto lo único que se diferencia es que tienen diferente masa. Los de segunda generación son un poco mayores, más masa, más pesados, y los de tercera generación todavía más masa. Pero las posibles combinaciones de dos quarks más otro para dar otro tipo de partícula podrían hacerse teóricamente con los otros quarks que hay y juntándoles con los otros leptones que hay. No solamente hay uno que se llama el electrón, sino hay otros. Uno de estos leptones se llama Tau, y por eso es por lo que sale aquí en física. Y teóricamente, en principio, igual que protones, neutrones y electrones podrían dar átomos, teóricamente combinaciones
teóricamente, de otros quarks y otros leptones, por ejemplo, los quarks que pone ahí T y B, de top y bottom, en sus condiciones pertinentes más el tau, teóricamente podrían dar otro tipo de compuestos. Sin embargo, esto parece que no se logra, por lo que dicen los físicos, porque la vida media de estas partículas elementales es escasísima, rapidísima, y no hay posible, en las condiciones que hay ahora en nuestra Tierra, no hay posibilidad de que haya este tipo, digamos, de combinaciones y este tipo, digamos, de formación de algo parecido a los átomos con otros quarks y con otros leptones. En este caso también pusieron la palabra tau a este tipo de partículas porque era el tercer leptón que había sido descubierto. Y tau es la primera letra de 3 en griego, tritón, o de third, o de tercero, etc. Y entonces pensaron que esta era la letra adecuada. Esto es lo único que les voy a hablar sobre tau y las ciencias físicas. Porque, insisto, me voy a meter más con tau con las ciencias naturales. Tau es una proteína del citoesqueleto de las neuronas, del citoesqueleto neuronal. Y aquí les pongo pues, el esquema de una neurona piramidal. Y como ven, tiene una morfología pues, muy asimétrica, yo diría también como muy bonita. Está llena de ramificaciones por todos los lados. Unas ramificaciones se llaman las dendritas, como bien saben, que son las que están señaladas, y luego una, que suele ser más estrecha, se llama el axón. En este caso, el tau se conoce y se le puso este nombre en las ciencias naturales porque es una proteína del citoesqueleto, pero se asocia a una subestructura del citoesqueleto que se llama los microtúbulos. Es una proteína asociada a los microtúbulos, pero hay muchas proteínas asociadas a los microtúbulos. Y cuando se fueron calificando por tamaño, la última, la de menor peso, era tau. Y entonces los que lo descubrieron, que eran judíos, dijeron, vamos a hacer una correlación con la última palabra del alfabeto hebreo. Y entonces le pusieron la palabra tau, pero en este caso, o la letra tau, pero en este caso es tau hebreo, no es tau de griego. O sea que aquí hay exclusivamente a nivel de nomenclatura una pequeña diferencia. Pasada este tipo ya de cosas intrascendentes, me meto a decir cuáles las primeras funciones que se encontraron para la proteína tau. La proteína tau es una proteína del citoesqueleto, es decir, que forma una estructura celular. Y, como he dicho, está asociada a una subestructura que se llama los microtúbulos. Los microtúbulos son estas rayas negras y blancas que se he puesto ahí para indicar, y que tienen como característica principal que son esas estructuras que están polimerizando y despolimerizando sin parar. Si en una célula todo está polimerizando y despolimerizando en cualquier dirección con la misma probabilidad y a la misma velocidad, la conclusión que se tiene es que la forma que se tiene es una esfera. Pero si por alguna causa una de estas estructuras se estabiliza, y eso es lo que hace tau, estabilizar, pues empiezan a crecer esas estructuras en una dirección, van creciendo en una dirección, y en esa dirección se va produciendo la extensión del citoplasma que va a dar lugar a lo que conocemos como neuritas, que pueden ser las dendritas o el axón. Esa formación se va haciendo por esta estabilización de este compuesto del citoesqueleto. Entonces, yo lo que quería con este título es que tau, como vamos a ver, es una proteína del sistema nervioso, de las neuronas, y nos va a ayudar a conocer, como el narrador de una novela, nos va a ayudar a conocer qué pasa en las neuronas. Y las neuronas, es obvio que lo diga, pero posiblemente son de las células más importantes de nuestro cuerpo, por la función que tienen.
He comentado ya brevemente cuál es su función en la diferenciación de una neurona, cómo pueden ir facilitando la formación de dendritas y de axones, pero también quizás lo más importante en el caso de las neuronas es su asociación de unas con otras para formar las redes neuronales, y eso es la verdadera base del sistema nervioso. Cuando uno quiere saber cuál es la función de una proteína en una célula, generalmente siempre lo que se hace es lo mismo: coger una célula que exprese esa proteína, que tenga esa proteína, y compararla con otra célula que no la tiene, y se ven las diferencias. Y esas diferencias indican cuál es la base de la función de esa proteína. Como he dicho, la proteína tau está en las neuronas, no está en el resto de las células del organismo. ¿Qué se hizo en este caso? Pues coger una célula de lo que se llama periférica, no neuronal, y se ha mirado el citoesqueleto. Esta es una proteína del citoesqueleto. Y luego se ha comparado esa célula que no tiene tau con la misma célula a la cual mediante la entrada del DNA de tau, que eso se puede hacer, se puede expresar de un modo anómalo esa proteína en esa misma célula y se ve la diferencia, el cambio. Cuando se hace eso, se observa lo que pasa con menos tau, que lo tendrán a su izquierda, y lo que pasa con tau. Son los microtúbulos, estos pelillos que hay, esto es lo que se indica el citoesqueleto, de que da casi esférico, pero no totalmente esférico, una célula no nerviosa. Pues bien, cuando esta célula nerviosa expresa la proteína tau, se ve que se pierden muchos de esos pelillos, de esas estructuras que están en el citoplasma, y se van condensando, se van agregando los diferentes microtúbulos, y en algunos casos se observa la aparición de extensiones citoplasmáticas, que es como quien dice el origen de lo que podía ser algo parecido a esas dendritas o a esos axones que he comentado anteriormente, a esto. Entonces, lo que se ha visto es que durante el desarrollo, y esto es la típica figura que por ejemplo dibujó Cajal y otra gente, que hay células precursoras de las neuronas, que se llaman neuroblastos, que son esféricas, y que cuando empiezan a expresar tau y otras proteínas relacionadas con tau, de la familia esta que le llamo de las proteínas asociadas a los microtúbulos, pues empiezan a producirse extensiones citoplásmicas y se empieza a diferenciar la célula hasta dar lugar a una célula ya llena de neuritas, de dendritas y de axones. Aunque aquí no está puesto, hay una parte esencial de las dendritas, pues no está puesto porque es muy pequeño, es que las dendritas tienen, como las rosas, tienen espinas. Y esas espinas son esenciales para su función. Y esas espinas, además, son muy importantes históricamente porque fueron objeto de una pelea en la mismísima concesión del premio Nobel, cuando se lo dieron a Cajal. A Cajal le dieron el premio Nobel al mismo tiempo que a un italiano que se llamaba Golgi, que es el que había hecho el método para mirar las neuronas. Y cosa que nunca más se volvió a reproducir, parece ser en la Academia Sueca, es que el discurso de uno fue para poner verde al otro. Eso fue el caso del italiano, diciendo que todo lo que había hecho Cajal, como las espinas dendríticas, eran puros artefactos, y menos mal que Cajal no le respondió de la misma manera y fue muy caballeroso y muy cauto y dijo que no era verdad, pero se comportó muy bien. Como veremos, no es un artefacto, sino es prácticamente algo de lo más importante que tienen las neuronas, estas espinas. Pues bien, esas espinas es el sitio donde se produce la interacción en las neuronas, una parte de la interacción. Generalmente el tipo de interacción, aunque no es la única, de una neurona con otra es el terminal del axón con una espina, en muchos casos, de una dendrita. Y eso va a constituir lo que se llama la sinapsis. Entonces, aquí está más o menos representado el axón, y su terminal, cuando produce la transmisión, hay unos
compuestos se llaman los neurotransmisores, que van a reaccionar o se van a interaccionar con unos receptores que están en las espinas de las dendritas y van a producir una serie de cambios en la neurona receptora. Esos cambios fundamentalmente son cambios eléctricos. Esos cambios es que cuando se produce, mejor voy a empezar de otra manera, cualquier célula, y las neuronas más evidente, son impermeables, y porque tienen una membrana, pero son impermeables a los iones, a los cationes y a los aniones. No hay paso, no hay posibilidad de paso ni de aniones ni de cationes. Sin embargo, cuando se produce la sinapsis, cuando se produce la transmisión, los receptores que han recibido esos neurotransmisores facilitan la apertura de canales iónicos y lo que era impermeable se hace ahora permeable. Y eso produce un cambio eléctrico en la neurona receptora que pasa de tener afuera cargas más positivas, las que eran impermeables, a se va cambiando por cargas negativas y esto se va de alguna manera transmitiendo a lo largo de toda la neurona y a lo largo de una parte de la neurona también que es importante, que es el axón. Esto es lo que se intenta representar aquí. Se va pasando una corriente eléctrica de una neurona a otra neurona. Al mismo tiempo aquí está tau. ¿Y tau qué es lo que hace? Pues tau es una proteína que está asociada a los microtúbulos, eso es la parte de su derecha, la parte de arriba, y que ayuda a moverse a las vesículas que contienen los neurotransmisores. Los neurotransmisores que van a ser los que van a salir y van a permitir la entrada de iones en la receptora. Y eso es lo que se intenta indicar en la parte de abajo, que cuando se produce esa reacción, las vesículas que están en el terminal del axón pueden fundirse su membrana con la de la membrana de la neurona y sueltan los neurotransmisores. Pues bien, en esos neurotransmisores, y esto ya es la parte de la espina, también tau, de alguna manera, organiza y fija esos neurotransmisores en la membrana posináptica. Entonces, esto, que yo creo que es la parte, espero que sea la parte más aburrida de todo, espero, de lo que voy a contar, pues es importante para algún tipo de neuronas, porque las neuronas sirven para muchas cosas. Sirven para organizar el movimiento, sirven para que cuando estamos comiendo, pues decirnos cómo tenemos que comer, sirven para ayudarnos o decirnos cómo respirar, pero sobre todo, la función más noble que puede tener una neurona es cuando está implicada en un ser humano en el aprendizaje y en la memoria. Yo creo que esto es posiblemente su función más importante. Pues bien, igual que se produce la transmisión a través de los neurotransmisores, que es pasar la corriente eléctrica de una neurona a otra, eso se puede hacer pasando una corriente eléctrica, suministrando una corriente eléctrica en el cuerpo de una neurona, en el soma de una neurona, que es lo que se pone ahí, que está conectada con otra, y se ve que cuando se pasa una corriente a una neurona, se produce la transmisión a la que está conectada y se recoge una señal en la neurona receptora. Generalmente, este es la señal o la corriente, digamos, que se ha suministrado, se tiene una respuesta como esto, por ejemplo. Pero lo que se observó es que si uno, en vez de hacer un paso único, se hace varias veces el paso de corriente entre esas dos neuronas que tienen la misma sinapsis, la respuesta ya no era tan pequeña como esta, sino que se potenciaba brutalmente y era como esta, era mucho mayor. Esto quiere decir que cuando se usa muchas veces una sinapsis, la eficiencia de la transmisión es mucho mayor. Y eso se ha relacionado con la memoria, en el sentido de que
cuando recordamos una misma cosa, estamos repasando, estamos utilizando siempre la misma sinapsis. Y si esa sinapsis la utilizamos mucho, va a ser mucho más fácil, cuando viene el mismo impulso, recordarlo, porque ya, digamos, está más eficiente para recoger esa información. Eso es lo que se llama la potenciación sináptica. Y esa potenciación sináptica hace que la recepción sea mayor, y esto hay un mecanismo que si quiere se puede luego discutir, en el cual hay mayor número de neurotransmisores, mayor número de receptores y también cambios morfológicos. La espina cambia su morfología para que sea más eficiente, para